Hechos capítulo 19 es como una película con acción celestial. Aquí aprendemos que cuando el verdadero poder de Dios llega a una ciudad, las tinieblas tiemblan, los ídolos caen y hasta los demonios huyen. Eso pasó en Éfeso y si pasó allí, también puede pasar hoy. Pablo llega a Éfeso y lo primero que encuentra no es una multitud, sino 12 discípulos confundidos. Ellos creían, pero no conocían al Espíritu Santo. Pablo les predica a Jesús, los bautiza y cuando impone sus manos, el cielo se abre. Comienzan a hablar en lenguas y profetizar. Se narra de la siguiente manera los primeros 7 versículos del capítulo 19 del libro de los Hechos. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fueron bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todo unos 12 hombres. Luego, durante 3 meses, Pablo enseña con poder, pero algunos se endurecen. Así que Pablo se retira con los discípulos y continúa en otra parte. ¿Dónde? En la escuela de Tirano. Y allí, por 2 años, la palabra de Dios se esparce a toda Asia. Esto se narra en este mismo capítulo de Hechos a partir del versículo 8 del capítulo 19. Dice que entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra de Jesús. A veces la puerta cerrada es motivo para una puerta más grande que se abra. Y eso es lo que está aconteciendo aquí. Además de eso, comenzaron a ocurrir milagros tan fuertes que aún los pañuelos de Pablo sanaban a los enfermos y echaban fuera demonios. Ahora el poder de Dios se derrama como fuego. Pero no todos entendían lo que estaba pasando. Dice el versículo 11 y 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por manos de Pablo. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos los paños y delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Es decir, trataban de imitar lo que estaba aconteciendo por el poder del Espíritu Santo. También se narra aquí que 7 hombres quisieron imitar a Pablo. Pero el demonio les respondió: a Jesús conozco. Y también sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y las Escrituras dicen que estos hombres salieron golpeados, desnudos y humillados. ¿Qué aprendemos de aquí? Que el poder espiritual no se copia, no se imita, se vive, se recibe. Y para eso hay que caminar con temor y verdad.
llenos de la palabra de Dios. Eso que está haciendo falta el día de hoy, porque el Evangelio sigue teniendo el mismo poder. Lo que hace falta son hombres llenos de ese poder como el apóstol Pablo. Dios te está buscando a ti. Dios está buscando hombres y mujeres. Si tú me estás escuchando, hoy puedes decirle al Señor, yo quiero ser aquel hombre o mujer que tú necesitas en tu obra. Las escrituras siguen narrándose y dice que al ver el poder real de Dios, muchos creyentes confesaron públicamente sus pecados y cientos de personas trajeron sus libros de brujería, de hechicería y todas aquellas cosas que les habían perturbado su vida espiritual durante tanto tiempo, lo traen y los queman. La Biblia dice que todo lo que se quemó ese día estaba valorado en más de 50,000 monedas de plata. Ellos estaban dispuestos a dejarlo todo porque encontraron la verdad. ¿Y tú, qué estás dispuesto a dejar por la verdad? ¿Tu idolatría? ¿Tus malas prácticas? ¿Aquellas cosas que en vez de acercarte a Dios te han alejado? Hay hogares que están llenos de ídolos, los cuales Dios nos prohíbe en su palabra, pero no están dispuestos a dejarlos. Hay otros que están envueltos en borracheras, orgías y malas cosas que le apartan de Dios. ¿Estarías dispuesto a dejarlo? Cualquiera sea el costo por el cual tengas que dejar esto, es mejor, porque te aseguro que disfrutarás de la gracia, la misericordia, el poder y el amor de Dios. Entonces podemos encontrar aquí que cuando el poder de Dios es real, los demonios huyen. Los imitadores siempre caen y las personas se rinden a la verdad. Dice las Escrituras que así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Los disturbios continuaban. Un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, ¿sabéis que este es nuestro oficio y a través del cual obtenemos nuestra riqueza? Pero ya ven cómo Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que nosotros hacemos con las manos. Y no solamente hay peligro de este nuestro negocio, sino que también el templo de la gran diosa Diana va a ser estimado como nada. Y entonces comience a destruirse la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Qué terrible lo que está aconteciendo hoy. Hoy es algo que también necesitamos considerar. La gente está adorando a Dios y sirviendo a Dios como un negocio. Y no quieren perder su negocio. La idolatría es todo un negocio, la brujería es todo un negocio, la hechicería es todo un negocio, las músicas y todo lo que se gira alrededor de las fiestas patronales, de la idolatría, esa la gente no está dispuesto a perder. Por eso es que cuando llega la predicación del Evangelio, conmueve a una vida, a un pueblo, a una ciudad o a una nación. Porque esta gente está diciendo: ¿qué va a ser de nuestra diosa Diana? Va a desaparecer. Y hay mucha gente que no está dispuesta a tolerar la desaparición de sus ídolos a quienes por tantas generaciones han adorado. Se levanta la gente y llevan a Pablo y a todos sus compañeros entre la multitud, diciéndoles y acusándoles que ellos están instigando a la gente para que ya no se adore a Diana ni a la imagen de Júpiter. Todo esto se da allí en ese mismo lugar. ¿Qué está ocurriendo hoy con la predicación del Evangelio? ¿Por qué la gente no se está alborotando frente a la predicación del Evangelio? Porque se le está dejando a la gente escuchar solo lo que quiere. No se está predicando el Evangelio.
Y como no se está predicando el evangelio, entonces no hay ninguna conmoción. La gente no se está aturdiendo porque el evangelio de verdad aturde a las personas, porque los confronta literalmente con lo que están practicando. Esto es lo que aprendemos en este capítulo 19 del libro de los Hechos. Tenemos que regresar a predicar el evangelio, porque entonces encontraremos que la gente tiene que ser confrontada para dejar la idolatría, la brujería, la borrachera y todas esas clases de pecados que es aceptadas en las religiones normalmente, pero que en el reino de Dios no se puede practicar. Que Dios te bendiga, que Dios les guarde, que tengan un excelente fin de semana y nos estamos escuchando en nuestro próximo devocional. Gracias por compartir, gracias por suscribirse a nuestro canal. Permítanos llegar a más personas con el poderoso evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.